Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da el poder saber de Él, poder entender de Él y poder tener vida en Él, lo cual ya es un gran privilegio. ¿Verdad? Gracias a Dios. Pues quiero decirles que el Señor está aquí. Siéntale, aleluya. Siéntale, Señor. Experiméntenlo. Porque es por fe. Amén. Aunque Él tiene el poder para demostrar, aún sobre esto, aún sobre la incredulidad, aún sobre lo que sea, Él tiene el poder para demostrar quién es Él. Amén. Y lo puede hacer en este momento, porque ya hemos cantado, está vivo. Amén. Muy bien, hermano, vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo todos alternadamente, si gusta, ahí donde está. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y mujer de Pedro, los discípulos, a Jesús, les dijo: se han llevado y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos, pero los discípulos corrieron más prisa que Pedro, y dijeron que Pedro llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego como Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te damos muchas gracias por todo. ¿Quiénes somos nosotros, Dios del cielo, para presentarnos delante de ti? Pero gracias por Jesucristo, que nos dio entrada hasta tu misma presencia, para adorarte, para bendecirte y para agradecerte. Gracias por todo, Señor del cielo, te adoramos y te damos gracias. Gracias por la bendita presencia de tu Santo Espíritu. Toca vidas, toca familias, toca personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, toca, porque el toque tuyo, Santo Dios, es un toque transformador para siempre. Te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias por todo. Padre, aquí estoy, gracias por el privilegio que me das de poder hablar en este día y en este momento. Aunque sabemos, Dios del cielo, reconocemos que es tradición, pero Señor Santo, celebramos en este día que se ha escogido para adorarte y para celebrar la resurrección de tu Santo Hijo. Ayúdame, dame de ti, dame de tu presencia, de tu apoyo, de tu fortaleza, dame esa palabra sabia, escogida, esa palabra ungida, de tal manera que pueda llegar a cada uno de los que están presentes. Y aún aquellos que por alguna razón a través de las redes pudiera oírlo. Te doy gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ajusta este mensaje a la necesidad de cada persona y que sea de utilidad en sus vidas, en sus almas, en sus corazones. A través de Jesucristo te alabo, te bendigo y te lo agradezco. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Quiero hacer una, como se le ha dicho siempre, recapitulación o un resumen para poder entender plenamente por qué adoramos a Jesús el Nazareno y por qué creemos que está vivo.
¿Y por qué creemos que lo que hizo es muy valioso para nuestras vidas? El año natural que nosotros conocemos y que la misma naturaleza no nos enseña, tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Estas estaciones que puso Dios para mantener el balance del clima sobre la tierra y para fructificar en la tierra. Por el contrario, yo no sé si usted habrá oído de esto, pero en el contexto teológico uno tiene que aprender cosas así. Por el contrario, el año cristiano o litúrgico tiene 7 estaciones tomadas de la vida de Jesús de Nazaret. Número 1 es Adviento, que es la espera del Mesías. El profeta Miqueas, 700 años antes del nacimiento de Jesús, en el capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alguien preguntó: ¿por qué Jesús de Nazaret tuvo que venir a morir? Si no tenía pecado, si no tenía necesidad, etc., ¿no? Un pensador del siglo XIII y del siglo VII dijeron: cuando se ofende a alguien, la ofensa es el tamaño de esa persona. Y hay que pedir perdón a esa persona de ese tamaño. No es lo mismo ofender a un ser común que a un rey, que a un emperador. Entonces tiene que hacer algo a ese nivel para que pueda perdonar. El problema con el pecado es que ofendimos a Dios. Y el pecado, el problema es del tamaño de Dios. Entonces tendríamos que hacer algo para poder convencer a Dios y nos perdonara. Pero como no hay nadie en el humano, no hay nada en el humano con las capacidades para ofrecerse por Dios, por eso tuvo que venir Dios mismo y morir por nosotros y pagar por nosotros. Un pago al nivel, a la estatura del Dios Todopoderoso. Amén. Se predijo que iba a nacer en Belén. En aquel tiempo se le llamaba Efrata. Ese es el Adviento. Después conocemos todos, es muy popular la natividad que nosotros conocemos como la Navidad, que es el nacimiento, ya no es la espera, es el nacimiento del Mesías. Isaías 7:14 dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. No dijo la viuda, no dijo la señora, no dijo la divorciada, dijo la Virgen. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:22 dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. María le dijo: ¿cómo va a ser esto? Le dijo al ángel:
Si yo no he estado con ningún hombre. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te va a cubrir y vas a engendrar. Y el ser que van a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo, porque será santo. Después sigue el número 3, que es la estación litúrgica de ese trabajo mesiánico, que nosotros conocemos como el ministerio del Señor, pero que se ha reducido en un contexto de celebración llamado Cuaresma. Mateo 3, 16, 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino presente en el inicio del ministerio de nuestro Salvador. Todos conocemos, o por lo menos entendemos hasta dónde Dios nos ha permitido entender lo que es Jesús, el ministerio de Jesús aquí en la tierra. El número 4 es la Pascua. En el contexto judío es la muerte del Cordero, la muerte del Mesías. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. Si tienes por ahí alguna enfermedad y tú crees en Jesucristo como el sanador, es que en realidad esa enfermedad ya no debiera estar ahí, porque aquí dice que ya fuimos curados, es pasado. Y Marcos 15:39 dice: y el centurión que estaba delante de él, viendo que había expirado, así clamando, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Luego viene la número 5, que es la resurrección física del Nazareno. Quizás alguien crea que no fue física, pero lo fue. Es un hecho histórico. Un hecho histórico por muchos siglos, comprobado por muchos siglos. Aún los historiadores de aquel momento, como Josefo y otros historiadores que hoy le podrían llamar como los periodistas del momento, hablaron de esto. Ya leímos de María Magdalena, o porque era de Magdala, un pueblo llamado Magdala, y por eso le decían Magdalena, que fue la primer testigo de la resurrección del Señor. Hay mucha gente que no cree que resucitó físicamente, pero la Escritura es muy clara. Juan 20:27 dice: luego dice a Tomás, porque a él le dijeron: Tomás, el Señor estuvo con nosotros. ¿Qué acaso él sabía que estaba muerto, no? No puedo creer eso. Si no viere, dice, las marcas en sus manos y se herida en su costado, no voy a creer. Dice la Escritura: 8 días después, estando las puertas cerradas, se presentó Jesús y le dijo: paz a vosotros. Y dice a Tomás: Tomás, imagina esa experiencia, ¿no? Mete tu dedo, pon aquí tu dedo en mi mano y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Estaba hablando con un apóstol, y estaba hablando con un hombre, y estaba hablando con un judío. Entonces Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Que un judío reconozca a Jesús de Nazaret como Señor
significa que era el dueño de su vida. Y como Dios, el presente y el futuro estaba en sus manos. Porque si hubiera sido un hombre común, lo que dijo Tomás hubiera sido idolatría. Porque a ningún hombre se le dice Señor mío y Dios mío. Después sigue el número 6, que es lo que la teología le llama teofonía, que son apariciones divinas, es decir, pruebas divinas. Y la Escritura dice que estuvo 40 días comprobando que sí resucitó. Juan 21:5 dice, así que les dijo, hijitos, ¿tienen algo que comer? Le dijeron, no habían pescado nada. Fue a comer con ellos y no tenían comida. Y ella le dijo, tiren la red para acá. Y le dijo, pero pues, le hemos tirado toda la noche para allá y para acá y para allá y para acá. Eran pescadores. Pero en tu palabra lo vamos a hacer. ¿Qué lo hicieron? Y no podían sacar la red de tantos peces. Ya cuando llegaron a la orilla, él ya tenía una alumbradita, estaba un pez asándose y unos panes. Él no necesitaba pescar para tener un pez. Es el Señor. Y nadie preguntaba nada porque sabían que era el Señor. Cualquier apariencia que haya tenido él, ellos entendían que era el Señor. Dios siempre espera, el Señor Jesucristo siempre espera que lo reconozcamos. Y si no, que lo retemos. Que lo retemos. Reta al Señor. Si hay incredulidad en tu vida, rétalo. Dile, pruébame. ¿Verdad? Pero hazlo positivamente. Con un corazón sincero, con una mente abierta para aprender. No lo hagas negativamente como aquel hombre. Si tú eres Dios, a ver, pruébame que eres Dios. ¿Verdad? Y le mandó un zancudo, un anófeles, y murió de paludismo. Un zancudo. Amén. Dios no necesita tanto. Él te lo puede probar en cualquier momento. Después de la teofonía o de la aparición divina, viene el número 7, que es el último de las estaciones litúrgicas, y es Pentecostés. Juan 15:26 dice, pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os lo enviaré del Padre, él dará testimonio de mí. En Hechos 2 nos dice que estando reunidos como 120 discípulos, descendió como un viento fuerte y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. La inauguración de la iglesia, portando el listón de la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Pero la Escritura dice que María estaba afuera. Siempre fue difícil para Jesús. Y del verso 11 en adelante, del verso 9 en adelante, todavía dice que María Magdalena estaba afuera llorando. Y siempre fue difícil para el Señor Jesús mirar a la gente que él amaba con problemas, con dolor. No ha habido otro corazón más tierno que el de Jesús. Cuando la gente se juntaban para ser sanados, él lo hacía. Cuando María y Marta dijeron al Señor de su hermano muerto, el Señor respondió sacándolo de la tumba. Cuando la gente tenía hambre, él alimentaba con peces y pan. Y cuando la gente le mandó a la cruz, posiblemente la misma gente que alimentaba, allá en la cruz decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
Por 2 noches sus amigos más cercanos estaban turbados, desorientados. Del viernes en la noche, el sábado y todavía el domingo en la madrugada no entendían muchas cosas. Porque su única esperanza, el maestro, el único que podía devolverle su estabilidad nacional como rey de los judíos, estaba muerto. Y con él, toda esperanza, no había ningún discípulo o mujer que confiara en Jesús. Solo había esperanzas muertas, cada quien tratando de organizar su futuro. Había solo sentimientos de pérdida y de traición. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, hemos experimentado esos sentimientos. Y no es que temamos a la muerte, sino el hecho de dejar a los que amamos. El Señor Jesús trató por muchos métodos de preparar a sus discípulos, pero no entendieron. Por eso había lágrimas, inclusive Pedro se atrevió a usar su espada para defender al Señor para que no le pasara nada. Pero le pasó. Y lo más triste es que Pedro, el que lo estaba defendiendo, lo negó. Y ellos se sentían realmente como ovejas sin pastor. La escritura en 20:21 de Juan nos dice que volvieron a sus redes, a sus barcos, a sus deberes, se escondían de los judíos, pero la escritura dice, pero María, una mujer de Magdala, María Magdalena, lloraba afuera de una tumba vacía. Lágrimas de duda, de incredulidad, como todos. La escritura dice que el Señor se movió a ella y le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? Y María mirándolo no lo reconoció. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Yo me encargo del cuerpo. Jesús no podía dejarla con su duda por más tiempo y solo necesitó una palabra. María. Un tono adecuado, un tono especial que esa mujer reconocía. Maestro, le dice. ¿Amén? Raboni, pues, en arameo, Raboni. Y dice la escritura en el contexto del Evangelio, porque son diferentes formas de verla, que quiso abrazarlo los pies. El Señor le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Es decir, estaba el cuerpo glorificado y ningún humano podía tocarlo hasta que diera el informe al Padre en la gloria misma. Claro, después volvió y se manifestó. El corazón de la mujer, yo creo, imagínense, saltó de gusto, ¿verdad? Yo no sé qué sentirías tú si perdieras a un ser querido y en el funeral se empezara a mover, ¿verdad? Posiblemente salieran corriendo y se sentaran, ¿no? Pero iba a ser un sentimiento desconocido, contradictorio quizá, porque no es, si no es miedo, gozo, alegría, algo, ¿verdad? Pero no estaba muerto. Sus lágrimas se cambiaron en gozo y estaba en presencia del Cristo resucitado. Amén. Aleluya. Y en este domingo, hermanos y hermanas, que contemplamos esa tierna escena de Jesús con Magdalena, pudiéramos comentar algunas razones por qué lloraba.
En primer lugar, María lloraba porque había perdido a alguien a quien amaba. Cuando pierdes a un ser querido, las lágrimas son espontáneas. No puedes controlar eso, te ahoga por dentro y tienes que echarlo para afuera. Porque estás perdiendo a un ser que amas. Muchos de nosotros hemos perdido a alguien así. Aún los niños han sentido este tipo de tristeza. Hay muchas razones por qué llorar. Y María, pues, lo podía hacer porque había perdido a un ser querido. A alguien que era la mayor razón para ella. También hay muchas formas de perder a alguien por alejarse simplemente, que también cuesta lágrimas. Por divorcio, cualquier rotura en la relación trae dolor. Tarde o temprano pasamos por eso. María había perdido a alguien a quien amaba. En segundo lugar, María lloraba porque no había entendido, como los apóstoles y los demás, el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Pero para ella y para todos eran malas nuevas. El Mesías había muerto. Ya no había nada que hacer. Ella lloraba porque creía que estaba sentada junto a la tumba de alguien que estaba muerto. Ella había oído que el Señor dijo: es necesario que sufra y muera y me levante al tercer día. Ella había oído eso. Su cerebro procesó esa idea, pero no su corazón. Muchos de ustedes pudieran preguntarse: ¿resucitó realmente? El testimonio bíblico dice que sí, la iglesia triunfante dice que sí. ¿Y tú qué dices? Amén. Mucha gente llora porque no conoce, no ha entendido el Evangelio. Me recuerdo un escritor, Harold Silverman, en su libro escribió que 50 millones toman tranquilizantes. 28 millones toman sedantes. Y 50 millones toman estimulantes. La gente pregunta: ¿en quién creen estos? Pastillas para levantarse el ánimo y otras pastillas para calmarse, ¿verdad? Pastillas para los nervios, pastillas para tantas cosas, ¿que no? Y el mundo en el que estamos viviendo, pues realmente nos enfrenta a muchas circunstancias negativas. Pero aquí lo importante es saber en quién está puesta tu esperanza. Porque es por fe. Y cuando trabaja tu fe, el Señor se mueve. El Señor no se mueve por lo que tú oras. La oración te mueve a ti. La fe mueve a Dios. Por eso el Señor decía: todo sea de acuerdo a tu fe. Todo sea de acuerdo a tu fe. Si tú lo crees, funciona. Si no lo crees, no funciona. Aunque funcione para el de enseguida. Tienes que ser tú que quieres. Se ha dicho que la fe, mucha gente confía más en el correo que en Dios. Manda una carta y a las 2 semanas dice: ¿por qué no me habrá contestado? Cree que le llegó. Pero cuando se trata de los asuntos divinos, no es igual. La gente pregunta: ¿será cierto el Evangelio? Y lloran, como dice la Escritura, como los que no tienen esperanza. ¿Por qué lloras? Porque no hay esperanza, ¿verdad? Porque te duele algo mucho o porque no tienes esperanza. El Señor le dijo a María: ¿por qué lloras? Es decir, ¿tienes razón en estar llorando si estoy aquí enfrente? El Señor Jesús puede estar a un lado de ti y no lo conoces.
Puede estar tratando contigo y no sabes qué hacer. María lloraba porque quería ver al Señor. Sabemos que las enseñanzas de Jesús son poderosas, pero no eran el final, no eran el final. La muerte en la cruz fue algo importante. Por su sangre somos limpiados y por sus llagas sanados. Eso dice la Escritura. Pero no fue el final. Faltaba vencer a la muerte y al sepulcro. Faltaba el sello de la obra de Jesús por el Padre. Fue la experiencia, hermanos y hermanas, del Cristo resucitado que transformó una comunidad de seguidores miedosos en valientes, que se atrevieron a morir por esa verdad, porque se atrevieron a morir por el Cristo resucitado. Pedro, Juan y Jacobo sabían que el que se transfiguró delante de sus ojos estaba presente. En Juan 20 dice: Señor, ¿me amas más que todos estos? Allí en la orilla del mar de Galilea. Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor dijo: no es suficiente. ¿Me amas más? La segunda vez. Muchos dicen que le preguntó 3 veces por las 3 veces que lo negó. ¿Me amas más que todos estos? ¿Qué pasaría si el Señor te preguntara eso? ¿Me amas más que todos estos? Y parece ser que Pedro dijo: sí, Señor, ¿tú sabes que te quiero? ¿Cómo no te voy a querer? No era suficiente. La tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Entonces Pedro entendió, o como decimos por ahí, le cayó el 20, ¿no? Y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque una cosa es querer y otra cosa es amar. Por eso cuando tú quieres a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo, ese no es el amor que espera Dios. Dios espera que ames más que a ellos, más que a ellos. ¿Amén? El predicador Gánster, al perder su voz, escribió y dijo: qué triste no tener voz para gritar que Él vive. Pero más terrible es tener voz y no sentir hacerlo. Tú y yo tenemos voces, podemos gritar, decir que Él vive, porque Él vive. Y Él está vivo en este momento. Si tú aceptas esa verdad, pues dilo, grítalo, y también. No importa a quienes adoren las religiones del mundo. El cristianismo se ha levantado sobre todas las religiones del mundo. Amén. Porque todos los fundadores de las religiones del mundo están muertos. Amén. Pero el fundador del cristianismo vive y vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y este Señor tan especial, tan hermoso, tan lindo, dirían algunos, ¿verdad? Amén. Tiene el poder para salvar. Amén. Y está siempre en tu búsqueda, porque quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere cambiar tus situaciones, quiere cambiar cualquier cosa en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu familia. No importa cuál sea, Él puede hacerlo. Amén. Pero tienes que creer y creyendo pedírselo para que Él responda. Amén. Vamos a estar orando. Platica con Dios. Ten la confianza de que puedes platicar con Dios. Tú no necesitas a nadie más, ni al pastor, ni a la pastora, ni al hermano, ni a la hermana, ni a nadie. Amén. Él es nuestro mediador. Amén. Entre la humanidad y Dios. No hay nadie más. Amén. Tú le pides, Él responde. Amén. Gloria a Dios. Tú crees, sucede.
Amén. Porque el que cree, dice la Escritura, todo, absolutamente todo es posible. Y ahí tenemos un anuncio, ¿verdad? Con Jesucristo todo es posible. Todo es posible. ¿Verdad? Vamos a ver. Padre, te adoramos y te damos gracias, Dios del cielo, por todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Recibe la adoración, la honra, la gloria y toda la alabanza, porque todo eso es tuyo. Tuyo el poder, tuyo el reino, tuyo la gloria. Te adoramos, Dios del cielo, y te damos muchas gracias, Padre. Presento delante de ti, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, el resucitado, a cada persona, a cada familia representada, Señor, que tú, Señor Santo, trates con cada uno de ellos y conmigo, que tú trates con nosotros y que podamos seguir contigo siempre. Ayúdanos en nuestros retos, ayúdanos en nuestros problemas, en nuestras dificultades y ayúdanos, Dios, a salir adelante en todo eso, porque tú tienes el poder y sobre todo el amor para hacerlo. Te adoramos, Dios del cielo, y te damos muchas gracias en Cristo, tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.